La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente presente en una de las nuevas actividades que les presenta PETSIER. A continuación le voy a dar el pase al ingeniero Javier Muro Rosado, que es el presidente de PETSIER, quien dará unas palabras de bienvenida y apertura de la reunión. Adelante, ingeniero Muro. Gracias, Rosita. Bueno, en representación del Comité Peruano de la CIER, el PECIER, le doy la más cordial bienvenida a esta charla magistral del ingeniero César Butrón, presidente del COES, con ocasión también del lanzamiento de la primera feria Expo Internacional del Sector Eléctrico, PECIER FICE, que vamos a explicar un poquito más adelante. Es un objetivo fundamental del PECIER siempre contribuir con el intercambio de información a través de la capacitación en el sector eléctrico y acorde con el compromiso también de CIER de sumar en el camino de la integración, la interconexión y el desarrollo del sector eléctrico a nivel regional, ¿no? Cabe recordar que la CIER agrupa más de 16 países y agrupa varios comités nacionales. Dentro de ellos se encuentra el comité peruano llamado PECIER, y el comité peruano ya está integrado por 27 empresas y algunos organismos asociados activos que están en todo el país, ¿no? En relación a esta feria denominada Expo Internacional del Sector Eléctrico, PECIER-FICE, les comentamos que desde el PECIER veníamos buscando alianzas para desarrollar un evento internacional de gran magnitud e impacto en nuestro país, ¿no? Cosa que nos encontramos en el camino con FICE Colombia, ¿no? Que esta Feria Internacional del Sector Eléctrico es el FICE Colombia, no es el FICE Perú, que también se confunde un poco con eh, esto de entrega de vales de descuento, ¿no? Aquí es FICE, denominada la Feria Internacional del Sector Eléctrico Colombiano, que se desarrolla periódicamente en Colombia con gran éxito, ¿no? Y en la cual nosotros hemos establecido una alianza con ellos para desarrollar un evento internacional del 16 al 18 de octubre de este año 2024 en el Centro de Exposiciones del Jockey Club del Perú, ¿no? Esta alianza permite buscar sinergias con la experiencia que tiene la Feria Internacional del Sector Eléctrico en Colombia y para consolidarnos pues como un principal evento promotor del relacionamiento, buscando nuevas alianzas, buscando inversión y el fortalecimiento de la cadena de valor del sector eléctrico peruano en tiempos de transición energética, propiciando además un importante espacio académico con la participación de expertos nacionales e internacionales en esta feria, ¿no? La estructura general del evento estará compuesta por una muestra comercial de casi 100 empresas proveedoras, ¿no? De más de 10 países, con espacio de relacionamiento y ruedas de negocios, y con un programa académico con bloques definidos en transición energética, también mirando la red eléctrica inteligente, la gestión de la demanda y la comercialización, además de la resiliencia pues, del sector eléctrico que abordaremos en todos sus componentes, ¿no? Para mayor detalle de esta actividad, voy a invitar a Ana Cristina Rendón, gerente de FICE, para que pueda presentar la charla, y además voy a hacer una breve descripción del currículum de Ana Cristina. Ella es ingeniera electricista con 30 años de experiencia en el sector eléctrico colombiano, 20 de ellos en empresas públicas de Medellín, EPM, en generación eléctrica también, relacionado al planeamiento de la operación, la estrategia comercial y contratos de largo plazo. Ha sido gerente de gas y líder de
producto tarjeta Grupo EPM y fue gerente comercial en Termotasajero. Actualmente es la gerente del FICE Colombia, que busca promover este desarrollo del sector eléctrico colombiano mediante este encuentro de negocios. Voy a dar pase a Ana Cristina para que dé mayor alcance del evento. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Como Javier lo menciona, pues soy Ana Cristina Rendón, gerente de FICE, FICE Colombia, FICE, la Feria Internacional del Sector Eléctrico. Y pues a continuación, para dar un poquito más de contexto de lo que hacemos nosotros acá para el sector eléctrico, les quiero mostrar un pequeño video. Bueno, mientras el video arranca, les quiero comentar cuál es nuestra intención, y como les contábamos ahora, nosotros promovemos y celebramos una feria internacional del sector eléctrico de frecuencia bienal en Colombia, en Medellín, Colombia. ¿Listo, Ana? Listo, aquí va el video. Pabellón acá en FICE por la tercera edición. Esperamos la visita de todos los colombianos en nuestra empresa de Brasil. Gracias por todo. Realmente la expectativa que tenemos de esta feria es profundizar mucho más en el sector, conocer más a nuestros clientes, proveedores, posibles aliados, y ver cómo se pueden hacer sinergias de mutuo beneficio para nosotros, obviamente, y para el sector en general. Y queremos estar al tanto de las nuevas tecnologías, de los nuevos conceptos, y obviamente para saber a qué nos enfrentamos al mundo actual. O sea, esto es un reto para cualquier compañía, y obviamente para uno como persona que está en el mercado de la iluminación, queremos mantenernos actualizados. Muchísimos visitantes de corte internacional y también nacional. Ha sido muy concurrido este evento en esta oportunidad, estamos bastante sorprendidos. Marcas de primer mundo, de excelente nivel, marcas emergentes también, una gran cantidad de proveedores, distribuidores, integradores, en general solucionadores de nuestras grandes necesidades. Finaliza la 10ª edición de la Feria FICE, con solo palabras de agradecimiento por los éxitos tan grandes con los que estamos cerrando esta 10ª edición. 350 expositores, $1.000 millones en negocios, expectativas de negocios, y todo eso se lo debemos a ustedes, a nuestros expositores, patrocinadores, quien apoya, quien nos ayuda a construir toda esta feria y quien participa en ella, a nuestros dueños, a todos quienes participaron en esta feria. Además de esa gratitud tan enorme que les quiero expresar, los quiero invitar muy especialmente para noviembre del 2025, para que se preparen y nuevamente nos acompañen en la 11ª edición de la Feria FICE 2025. Muchísimas gracias. Muy bien, casi 20 años en Colombia promoviendo el desarrollo de los proveedores del sector eléctrico, de alguna manera volviéndonos como ese centro en esta parte de Latinoamérica, en el norte de Latinoamérica y el Caribe, donde tanto proveedores nacionales como internacionales quieren
mirar qué tipo de mercado hay, cuál es su demanda y generando espacios de encuentro de diferentes maneras. Promovemos, como les mostramos acá en el video, una muestra comercial de 350, 400 expositores. Son 3 días donde estos expositores tienen la oportunidad de buscar negocios, de tener encuentros especiales con compradores en la rueda de negocios, de tener encuentros con los visitantes y compradores en la muestra comercial, de tener la oportunidad de hacer unas charlas técnicas donde de alguna manera puedan mostrar mejor su negocio y finalmente con un evento académico de muy alto nivel, muy profesional, donde también tocamos como todos estos temas de actualidad del sector eléctrico que tanto, digamos, impactan no solo pues nuestro país, sino los sectores eléctricos de cualquier país. Sabemos que la energía eléctrica es un insumo casi esencial para la vida actual y en ese orden de ideas, atendiendo la invitación de PECIER muy especialmente a FICE, a la Feria Internacional del Sector Eléctrico de Colombia, nos aliamos para promover y celebrar la primera, digamos, el primer evento internacional desde el sector eléctrico, muestra comercial y evento académico de manera conjunta. El evento, pues como ya Javier les contó, lo llamamos Expo Internacional PECIER FICE y sería nuestra primera edición para celebrar, como les digo, ese punto de encuentro muy especial para el sector eléctrico peruano y los países circundantes. Es muy importante que los proveedores de diferentes países y los nacionales se puedan encontrar allí, puedan hacer negocios, podamos, digamos, vincular a todas estas empresas del sector eléctrico peruano, no solo para que nos visiten y vayan al evento académico, sino para que miren una muestra comercial, se actualicen, miren tendencias, puedan encontrar nuevos productos y servicios y que haya, como les digo, como hacemos acá en Medellín cada 2 años, un espacio bien importante de encuentro entre los proveedores y la demanda del sector eléctrico, pues las empresas del sector eléctrico, que son su demanda, y además ese sector real que también demanda productos y servicios del sector eléctrico. Entonces, quedan cordialmente invitados. La feria, la muestra comercial tiene entrada gratis, sin costo, pues el evento académico, que es un evento de alto nivel, como dijo Javier ahora, donde vamos a hablar de tendencias, del futuro del sector eléctrico, no solo en Perú, sino en toda nuestra región. Queremos ofrecer unas charlas bien importantes que complementen muy bien un evento que, como les digo, queremos convertirnos en el mejor punto de encuentro de Perú para el sector eléctrico peruano y circundante y de países circundantes. De manera pues que los esperamos 16, 17 y 18 en Lima, Perú, en el Centro de Eventos Jockey, estos 3 días, muy especialmente que queremos crecer esa muestra comercial para que se vuelva, como les digo, el mejor punto de encuentro del país para el sector eléctrico en Lima, Perú, 16, 17 y 18 de octubre, en este próximos 2 meses. De manera pues, muchísimas gracias, los invito muy cordialmente a que nos visiten y le voy a dar paso a nuestro moderador de hoy, el señor Humberto Armas, quien nos va a ayudar a moderar el espacio, donde vamos a hablar con el señor César Buitrón de las oportunidades y problemas que enfrenta el sector eléctrico peruano. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos. Muy buenas tardes con todos. Gracias, Ana Cristina, por el pase. En realidad, nuestro expositor, el ingeniero César Buitrón Fernández, es un expositor de lujo y no requiere mucha presentación. Simplemente diremos que es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 30 años de experiencia. Tiene una maestría en regulación
en la Pontificia Universidad Católica del Perú y además es presidente del COES por cuarto periodo consecutivo. De manera que lo que nos va a decir hoy día César, sin duda va a ser más que problemática del sector, una serie de oportunidades. Vamos a fijar unas reglas simples de esta charla que durará aproximadamente 1 hora en total, 35 minutos de presentación de acuerdo y a voluntad de nuestro notable expositor. Luego una media hora de preguntas que serán hechas vía chat, por escrito, para evitar disturbios. Entonces, luego haremos un cierre y, de ser posible, una apertura de cámaras todos para una foto grupal. Sin más preámbulos, con el agradecimiento de PESIER, a través de quien habla, mi estimado César, por favor, adelante. Muy buenas tardes con todos, buenas tardes Humberto, muchas gracias por el pase y muchas gracias por eso de expositor de lujo. Con tal que no me vean con Rolex, estoy tranquilo. Vamos efectivamente a exponer lo que Humberto dijo, está totalmente coherente con lo que yo pensaba. Todos los problemas que vamos a mostrar ahora en realidad se convierten en oportunidades de inversión para el sector eléctrico peruano. Nos vamos a centrar solamente en temas de generación y transmisión, que son el ámbito en que se desarrolla el COES, lo cual no quiere decir que al nivel de distribución en el sector eléctrico peruano no haya bastantes problemas y muchas más oportunidades que desarrollar. Siendo así, doy inicio a la presentación, solamente haciendo un pequeño recordatorio de cómo era nuestro sistema en 1992, cuando se inicia la reforma del sector eléctrico peruano, que es la que nos lleva a la situación que tenemos ahora, y para que se note la enorme diferencia entre aquello que había cuando era un sector que era totalmente en manos del Estado y con tarifas todas fijadas, con otro tipo de consideraciones que no fuera la recuperación de los costos, a una situación como la que tenemos ahora. Fíjense que ese año 92 teníamos esto proviene de una presentación que hice en otro sitio en idioma inglés, pido disculpas, una capacidad instalada de solo 1538 megavatios y teníamos restricciones, racionamiento permanente durante varios meses entre el 25 y 30% de toda la demanda del país. Y eso era porque no se habían hecho las inversiones a tiempo en generación y transmisión, la demanda seguía creciendo, había mucha demanda reprimida, pero aún así ni siquiera alcanzaba para la demanda existente. Entonces, eso motivó pues una reforma, junto con otras coincidencias de política en el mundo en general, y nos llevó pues a un sistema ya de mercado que nos ha dado como resultado el sistema que mostramos a la derecha, que es nuestro sistema interconectado actual, que ya tiene líneas de 500 kilovoltios, que ya es un único sistema interconectado con 13.600 megavatios de capacidad instalada, 7.500 megavatios de máxima demanda, y creo que podemos decir por ahora es un sistema que no tiene problemas o peligros de racionamiento en varios años, lo cual no quiere decir que podemos descuidarnos. Siempre en el sector eléctrico los problemas llegan más rápido que las soluciones tienen su tiempo de desarrollo. Entonces, dicho esto, veamos cómo ese mismo panorama, cómo se refleja en la evolución de los costos marginales. Los costos marginales son una buena guía de lo que cuesta producir electricidad en el sistema, ¿no? Y podemos ver nosotros que el Perú tiene una característica fundamental, que excepto algunas ocasiones excepcionales de sequía, tiene un costo marginal promedio bastante bajo, alrededor de los 36 dólares el megavatio hora. Y eso tiene una explicación, es el gas de camisea, que es el que viene fijando el costo marginal desde hace mucho tiempo y que tiene un precio controlado por contrato, que no subsidiado, ¿no? Porque no hay un subsidio que salga de un bolsillo del Estado o de los consumidores para pagar ese gas, sino que es un precio que proviene de la historia de cómo se entregó ese lote de yacimientos de gas a un operador privado. Entonces, la presencia de ese gas con un precio controlado por contrato y que va a seguir siendo así, controlado por contrato hasta el 2040, nos arroja estos costos marginales promedio mensuales
y que como pueden ver ustedes, durante mucho tiempo está alrededor de 30 y tantos, $36 el megavatio hora. Hubo una temporada de sobreoferta, ahí la pueden ver ustedes que se inicia más o menos en 2016, ¿no? Y mantiene varios años con unos costos tan bajos como 10, $12 el megavatio hora. Entonces, y luego de eso ya empieza a acabarse la sobreoferta, empieza a acabarse ese exceso de capacidad instalada barata, ¿no es cierto? Y los costos marginales empiezan a subir, y luego aparece una sequía inesperada, ¿no? Totalmente atípica, que provoca que se tenga que utilizar el diésel en el sistema. Vale la pena mencionar, como seguramente ya todos saben, en el Perú ya no hay centrales de carbón. Entonces lo que tenemos son renovables, hidroeléctricas, gas natural y petróleo diésel y algo de petróleo residual. Esa es la composición. Y la mayor parte del tiempo el diésel y el residual no operan. Entonces es una matriz bastante limpia, ¿no? Porque el gas natural es el combustible más limpio de todos los combustibles de hidrocarburos que hay, y el resto es renovables no convencionales y renovables hidroeléctricas, que es renovable también, sino que no tiene esa clasificación por diversas razones. Entonces, este, dicho esto, habiendo descrito un poco nuestro sistema, ahí está la composición en un día normal. Este es el día de máxima demanda del marzo de 2024. Y pueden ver ustedes, pues, que claro, no hay carbón, renovables tiene penetración pequeña todavía, agua es la mayor parte y gas natural es el resto. Ahora, el hecho de que nuestro sistema tenga una penetración todavía reducida de centrales de energías renovables no convencionales, no proviene de un desconocimiento, oposición o ignorancia, proviene de un hecho económico. Durante mucho tiempo, el costo de producir electricidad en el Perú, el costo de producir energía eléctrica, era mucho más bajo que cualquiera de los costos de las centrales renovables, que recientemente han venido experimentando unas reducciones significativas. Entonces, con el gas natural marginando en el sistema, no había espacio para el desarrollo de renovables a la velocidad que sí ha tenido que ser en otros países, ¿no? En otros países que generalmente se nos muestran como ejemplo, tienen otra problemática totalmente. No tienen los recursos que nosotros tenemos, no tienen gas natural, o si lo tienen es caro o puede ser importado, y tienen un problema de seguridad energética, es decir, ya no tenían otra cosa más. Entonces, en esos países en que los costos marginales eran más altos, bastante más altos que el sistema peruano, tenía todo el sentido un desarrollo acelerado de energías renovables no convencionales. En nuestro caso, lo que se está mostrando en el gráfico es la realidad producto de ese hecho económico. Las renovables que hay, excepto las últimas, las muy pocas, hace solamente 3 años, todas las que hay han provenido de subastas con precio subsidiado, ¿no es cierto? Entonces los usuarios finales peruanos, los consumidores finales peruanos hemos venido pagando un subsidio para tener estas renovables. ¿Por qué? Porque simplemente eran más caras que el precio promedio del mercado, ¿no? Hay cálculos que estiman que venimos pagando 1.500 millones de dólares en subsidios para tener esa pequeña franja verde en el gráfico que son las renovables. Esa situación ya cambió. Como dijimos, los precios, los costos de generaciones con energías renovables no convencionales han bajado notablemente, y ahora sí ya son competitivas por sí solas y no necesitan de subsidios, o la mayor parte de ellas no lo necesitan. Otra cosa que es bueno mencionar respecto a nuestro sistema es que el aporte de todo el sistema de generación de electricidad del sistema interconectado nacional no supera el 8% del total como producción de gases de efecto invernadero. Entonces, el problema del cambio climático no está originado esencialmente, o digamos, no tiene un aporte esencial, determinante, por el sistema de generación de energía eléctrica. Como dijimos, es pequeño, es 8%, no más que eso. Hay otros agentes, hay otras industrias que son mucho mayores productores de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando alguien quiere utilizar el argumento del cambio climático para acelerar la transición energética en el Perú, nosotros le decimos, sí, está bien,
Eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que vemos, además, lo que el mercado va a producir, no hay otra opción, pero que quede muy claro, esto es importantísimo, que no se está abordando la mayor fuente de producción de gases de efecto invernadero, sino una pequeña parte. Si de la noche a la mañana lográramos eliminar toda la producción a base de combustibles sobre hidrocarburos en el Perú, solo estaríamos solucionando el 8% del problema de gases de efecto invernadero en el país. Dicho esto, vamos entonces ya a ver cómo viene el futuro, que ahí es donde vienen los problemas y por supuesto, como dijimos, las oportunidades. Para eso, hemos hecho dos ejercicios. Un ejercicio con un escenario medio de demanda, el más probable de crecimiento de la demanda, y luego otro con un crecimiento optimista de demanda, ¿no? Efectivamente, por ahora los datos nos indican que estamos en el escenario medio. Y esto, para ir rápidamente y dejar tiempo a las preguntas, eh, se basa en en una proyección de demanda que tiene un promedio de 3% de acá a los siguientes 10 años. 3% de promedio en todo este periodo de 10 años. Eso es lo que nos sale con la información existente a la fecha de nuevos proyectos de demanda, con la proyección econométrica de la demanda. Eso es lo que resulta, ¿no? Un crecimiento de 3%. Y a ese crecimiento de 3% le hemos superpuesto con qué se va a atender ese crecimiento. Con las centrales, ahí se muestra todas las centrales que se espera que van a llegar, que ya están en construcción en los siguientes años, que ya están en construcción muchas de ellas, otras que están a punto de construirse, pero acá estamos poniendo todo lo que hay certezas, todo sobre lo cual hay certeza de que se va a construir. Entonces, este escenario además tiene una premisa fundamental y es que se asume que en este periodo de 10 años de planeamiento no llega el gas natural al sur del Perú. Esa es una premisa fundamental, porque si llegara el gas al sur del Perú, automáticamente se estarían incorporando como 1.500 megavatios nuevos al mismo precio bajo que hay ahora. Y entonces cubriría todas las necesidades de generación eficiente, de generación con precio competitivo. Entonces, dichas estas premisas, ¿no? Una proyección de demanda promedio de 3%, estas centrales de generación que ven ahí, que son las únicas que estarían en condiciones de llegar en este periodo, hacemos pues el balance de potencia y en este gráfico se muestran tres líneas, ¿no es cierto? Tres rectas. La azul es la capacidad de generación todas las tecnologías que tenemos menos diésel o residual, para ponerlo en términos simples. La línea punteada verde es la proyección de la demanda, el crecimiento de la demanda, y la línea roja que está más arriba, rojo oscuro, es la capacidad instalada total. Entonces, en este escenario podemos ver, en eso nos basamos para afirmar que los siguientes 10 años el país no corre riesgo de racionamiento, como hemos visto, por ejemplo, que ha ocurrido en nuestro vecino país de Ecuador, ¿no? Porque hay capacidad suficiente. El problema será que esa generación va a costar mucho. Esa generación con diésel hace que si el costo marginal anda rondando los $36 el megavatio hora, más o menos en la actualidad, el momento que generamos con diésel, inmediatamente salta a $180 el megavatio hora, pudiendo llegar a más de 240, 250, dependiendo de la cantidad de máquinas térmicas que tengamos que despachar por falta de algunos de los otros recursos. Entonces, no hay posibilidad de racionamiento, eso es una buena noticia, pero sí hay una posibilidad alta de empezar a utilizar diésel, y eso lo pueden ver ustedes. En el año 2026 ya se cruzan la línea de demanda, la línea verde punteada de demanda, con la línea azul de generación eficiente. Entonces, a pesar de todas estas centrales que se ven ahí, que están en construcción, ya se cruzan esas líneas. Este es un balance de potencia, ¿no? Que no es exactamente lo que va a ocurrir, pero nos dice que a partir de ese año, si no llegan más inversiones en generación, vamos a tener que empezar a utilizar diésel en algunos momentos del año, en algunas horas del día de las épocas de estiaje. Y entonces, ese es el primer problema que vemos que se viene para el sector.
Ahora, podemos discutir largamente por qué. Porque se sabe que hay mucho interés en desarrollar renovables y entonces, ¿por qué no llegan a tiempo? ¿Por qué solo hay estos proyectos? ¿No? Pero eso es lo que se ve y nosotros creemos que esto va a ser muy difícil de revertir porque ningún proyecto de generación, por más sencillo que fuere, se puede lanzar de cero para que llegue a tiempo al 2026 y al 2027. Los que van a llegar son los que están en construcción. Si en este momento alguien quiere desarrollar un nuevo proyecto, simplemente no va a llegar a tiempo. Pero entonces esto tiene otro corolario interesante, ¿no es cierto? Que seguramente que al apreciar esta situación, las inversiones se van a acelerar y efectivamente empezarán a aparecer nuevos proyectos. De la gran cantidad de proyectos que están, digamos, en el papel, se concretarán varios más. Y entonces a partir de 2028 o 29 ya se vuelve a cambiar la relación entre la línea verde y la línea azul. Seguramente se añadirán más centrales que todas casi son energías renovables o hidroeléctricas pequeñas y una sola hidroeléctrica grande. Entonces, esto de acá es una proyección que será muy segura hasta el 2027, por ahí 2028, pero más allá de eso, lo más probable es que nuevas inversiones lleguen justamente acicateados por la visión de que la oportunidad es que no se quiere quemar diésel. Entonces, a partir de 2029, de 2028 a fines, empezaremos a revertir esta situación y volveremos otra vez a una situación en que toda la demanda está cubierta por energía eficiente, por generación eficiente. Entonces, eso es lo que resulta, pero el ejercicio es ahora que se necesita para cubrir ese déficit de potencia instalada para no tener que utilizar la generación cara con combustible diésel. Y en el gráfico se muestra cuánto se va necesitando año por año de nueva capacidad instalada eficiente, que puede ser hidroeléctricas, renovables, ¿no es cierto? Que no sea diésel. Y vemos pues que en valores acumulados cada año, empezamos con 50 y terminamos con 2000 tantos, acá tengo que mover la imagen, 2100 megavatios de capacidad instalada nueva que hay que construir y poner en servicio para el 2034 para atender el crecimiento de la demanda. Estos 2000 megavatios, 2100 megavatios son de potencia efectiva, es lo que se necesitaría. Fíjense, con un crecimiento tan magro como 3%, y digo magro porque nosotros en el Perú estábamos acostumbrados a crecer siquiera 6%, habiendo tenido en 2007, 2008 crecimientos de 8.5%, ¿no? Entonces, con ese crecimiento tan magro, aún así se va a necesitar 2100 megavatios nuevos. Y ahí la oportunidad. Esta es una interesantísima oportunidad de inversión y vamos a ver más adelante con qué se puede cubrir esa inversión. Y decía que se necesitan 2100 megavatios de potencia efectiva, ¿no es cierto? Porque eso es lo que requiere el sistema. Pero si hacemos el ejercicio de cubrir eso solo con energías renovables y que de las cuales solamente solar y eólica son las que se están desarrollando a la fecha, y podemos discutir los motivos de ello, lo vamos a ver más adelante, en realidad necesitamos 4000, 6000 casi megavatios de energía, de capacidad instalada nueva, si es que esta se basa solamente en energía solar y eólica. Entonces, de acá al 2034, se requiere una inversión de 6000 megavatios nuevos en capacidad de generación de energías renovables no convencionales. Y eso de por sí ya es una cifra retadora, diría yo, porque se tiene que resolver una serie de problemas que hay en el camino. Entonces ahora veamos qué pasa si las cosas mejoran, ¿no? Entonces ahí hemos hecho un esfuerzo por incorporar las demandas que estaban medio en duda, vamos a asumir que sí se llegan a ejecutar y crecemos a 4%. Eso es lo que nos da el escenario optimista, no da más tampoco. Alguien por ahí está preguntando, ¿y en ese escenario optimista está Tía María? No lo hemos puesto, porque todos estos análisis se hicieron antes de los anuncios de Tía María, pero además pensamos que igual Tía María no va a empezar a consumir antes de 3 o 4 años. Entonces los primeros 3 o 4 años de la proyección no van a tener el efecto Tía María si es que llegara a concretarse. Y en ese escenario, ahí sí tenemos ya el gráfico, crecemos a 4.3% promedio. Es lo que se espera. Veamos ahora entonces cómo
resiste el sistema sin gas en el sur y sin otras inversiones que no sean las que ya están en marcha o por ponerse en marcha en estos días. Y ahí está el conocido gráfico, ¿no es cierto? Tenemos la conclusión primera, es que seguimos estando fuera del riesgo de racionamiento hasta el 2034, aún sin construir nada más que lo que está ahí mostrado, ¿no es cierto? A partir de esa fecha sí se necesitaría nueva generación inevitablemente para evitar los cortes. Y luego vemos que el punto de intersección de la demanda con la oferta eficiente se adelanta pues al próximo año, así de sencillo, ¿no? Entonces, si en este momento se acelerara el crecimiento de la demanda, ya el 2025 empezaríamos a tener necesidad de despachar las centrales a diésel. La buena noticia en este caso, desde el punto de vista de no necesitar diésel, es que el crecimiento de la demanda acumulado hasta el miércoles pasado, me parece, no supera el 2%, el 2.1%. Entonces, así como vamos este año, con las justas llegaremos al 3%. Entonces, parece ser que el escenario optimista está un poco más lejano, pero eso lo único que haría sería, pues, llevar ese punto de intersección al 2026, o si seguimos al 2%, probablemente al 2027. Pero igual a partir de ahí se necesita nueva generación. Pero veamos entonces cuánto se necesitaría de capacidad efectiva para atender ese crecimiento de demanda optimista. Y ahí lo pueden ver ustedes que arranca en 100 megavatios y ya no en 50 como arrancaba en el escenario medio, y llega a 3.500 megavatios de potencia efectiva para el 2034. Esos 3.500 de potencia efectiva, nuevamente aquí viene la oportunidad, significan, si solo lo hacemos basados en solares y eólicas, significan 9.000 megavatios, que no es poca cosa. 9.000 megavatios nuevos se requieren acumulado de aquí al 2034. Entonces, esos son, desde el punto de vista de generación, esos son los principales problemas que vemos en el sistema, ¿no? Se requiere una velocidad de inversiones mayor a la que estamos teniendo, ¿no? Y entonces ahí sí vienen los problemas. ¿Y eso por qué se da así? ¿Por qué no se están haciendo inversiones más rápido? ¿Qué problemas hay? ¿Qué barreras hay para que eso ocurra? Y eso lo podemos discutir con calma. Entonces, veamos ahora pues justamente las oportunidades de inversión. ¿Con qué tecnología se podría tener este crecimiento de demandas? Ahí tienen ustedes unas fotos muy sencillas, los gráficos, de las tecnologías que hay en el sistema, ¿no es cierto? Centrales hidroeléctricas, la primera es la central Mantaro, lo que aparece ahí, centrales térmicas a gas natural, ciclos combinados, ¿no? Centrales eólicas, centrales solares fotovoltaicas, centrales de vapor, que podría ser quemando residual o carbón, bueno, carbón ya parece difícil, turbinas a gas de ciclo simple, hasta de hecho hay en algunas partes del sistema motores reciprocantes grandes que queman diésel o residual. Esas son las alternativas más comunes y más difundidas. Pero, ¿cuáles de esas son las que realmente se van a poder desarrollar? Y acá está la respuesta. Nosotros creemos que por condiciones de mercado estas son las únicas que se pueden desarrollar y por eso es que hemos hecho el ejercicio que hemos mostrado, ¿no? Solo crecemos a base de eólicas y solares. ¿Por qué no? Y algunas veces muchos ingenieros de mi edad o un poco mayor me reclaman mucho, pero ¿por qué abandonan las hidroeléctricas si son tan buenas? Efectivamente, las hidroeléctricas son casi una de las mejores tecnologías que podemos tener y el Perú tiene pues un enorme potencial hidroeléctrico y es renovable, ¿no es cierto? Es limpia, tiene problemas ambientales con las represas, ¿no? ¿Y por qué no se hace? Bueno, pura y simplemente porque su costo total, el costo total nivelado, es bastante más alto que las eólicas y las solares, ¿no? Primero, entonces, de por sí, difícil que compitan. En segundo lugar, la oposición social y ambiental al desarrollo de nuevas represas, hacer derivaciones de flujos de agua, es tan grande que ya parece imposible desarrollar hidroeléctricas grandes, ¿no? Porque el inversionista mira, si tiene que invertir $3.500 por kilovatio instalado en una hidroeléctrica que además le toma como 10 años desarrollar desde cero, desde cuando empieza a plantearlo,
comparado con hacer eólicas o solares que le toman 3 años o 2 años, entonces claramente no va a invertir en hidroeléctricas. Entonces, con mucha pena, las hidroeléctricas por ahora, salvo alguna excepción especial, no es una alternativa que esté al alcance de la mano. Las térmicas a gas, tanto ciclo abierto como ciclos combinados, podrían ser alternativa, pero el problema es que no hay certidumbre del gas, del suministro de gas, ¿no? Entonces, acá se da el problema del huevo a la gallina. La industria del gas dice, bueno, yo no invierto en desarrollar más exploración y ampliar la planta de fraccionamiento y ampliar la capacidad de transporte, porque no sé quién va a ser el consumidor de esa nueva capacidad. Y los posibles consumidores dicen, yo no invierto en instalar una central térmica porque no sé si voy a tener suministro y transporte de gas y distribución si fuera necesario. Entonces, no se cierra el círculo y por lo tanto la posibilidad de nuevas centrales a gas no diría que es imposible, pero es muy remota. Igual pasa con los motores reciprocantes, ¿no es cierto? Y peor todavía con una central de vapor. Nadie quiere quemar carbón, nadie quiere quemar petróleo residual. Y entonces, en función de eso, solo nos quedan estas dos. Y por eso es que, como repetimos, el ejercicio lo hemos hecho basado solo en estos crecimientos, que tienen sus problemas, ¿no es cierto? Que son renovables, que se construyen rápido, etcétera, pero que también tienen el problema de la variabilidad en ambos casos, problema de la falta de inercia, que también adolecen, ¿no es cierto? Y que traen sus retos al sistema y que se me escuche bien, no es que no sean solucionables, sí se pueden solucionar, no es que estemos diciendo que eso es un motivo para oponerse a estas centrales, sino que hay que resolver esos problemas y no solamente la parte técnica, sino la parte económica. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a tratar otras, porque siempre, al menos entre los estudiantes, dicen, pero hay otras capacidades, hay otras oportunidades, otras tecnologías. Y una de ellas es la central geotérmica, ¿no? La energía geotérmica. Los gráficos ahí se explican por sí solos, se usa el calor del interior de la Tierra, pues para calentar agua, producir vapor, y el vapor mueve una turbina de vapor y producimos electricidad. Tiene como ventaja de que sí es controlable, no es variable, ¿no es cierto? Es muy estable, y podría funcionar muy bien como una térmica convencional, ¿no? El problema con este tipo de centrales es por ahora todavía su elevado costo de desarrollo, ¿no? Que arroja cifras inclusive superiores a las hidroeléctricas, por lo menos al inicio. El tiempo que requiere en desarrollarse, porque requiere hacer exploración, y esa exploración implica hacer pozos perforatorios que cuestan varios millones de dólares cada uno de esos pozos, y el riesgo que eso entraña, porque esta actividad, esta tecnología tiene un riesgo inherente, ¿no? Que primero se gasta en exploración y qué pasa si no resulta. Si se cuantifica que no alcanza para hacer la central, ya se gastó varias decenas de millones de dólares y ¿quién le va a compensar ese riesgo? Un inversionista privado. Entonces, por esas razones es que nosotros vemos un poco, que no es que no nos guste, sino que vemos un poco lejos las centrales geotérmicas en el Perú. La otra tecnología que existe y que tiene una enorme ventaja sobre la solar fotovoltaica es la termosolar, ¿no? Que en esencia es concentrar luz solar para calentar algún fluido o algún material y con ese calor almacenarlo de manera que se pueda producir electricidad produciendo vapor, y que podría inclusive producir electricidad de noche. Entonces, esta tecnología resuelve el problema inherente a las centrales solares fotovoltaicas, que es simplemente cuando se oculta el sol dejan de producir. Y entonces un gran bloque de centrales solares en la noche nos llevaría a buscar con qué otra tecnología se pueda atender la demanda. Esta lo podría hacer. Hay dos versiones, ¿no es cierto? Esta de espejos que concentran en el foco, concentran el calor y ahí la tubería mueve unos aceites que son los que se acumulan y producen calor, etcétera, etcétera, lo que hemos mencionado. O podría ser el modelo de torre, ¿no? Que en lugar de que esté en el foco del espejo, son espejos rectos que se concentran en lo alto de una torre, y en esa torre están unas sales, que son unas sales fundidas que absorben calor y que se pueden almacenar. Entonces, como decía, esta tecnológicamente es la solución perfecta porque es igual de limpia y renovable que la energía solar fotovoltaica,
con la ventaja de que puede seguir produciendo en la noche, o algunas horas, las horas importadas o requeridas en la noche, ¿no? ¿Cuál es el problema con esta tecnología y por qué no le vemos muchas posibilidades, aunque nos encantaría tener esta tecnología en el sur del Perú? Es su costo y el tiempo de desarrollo, ¿no? Entonces, su costo es fácilmente el triple de una solar, o mejor dicho, el precio al cual tiene que vender su energía casi es el triple de lo que puede hacerle una solar fotovoltaica. Entonces, y el tiempo de construcción, como requiere instalar estos equipos complejos de almacenamiento de calor y turbina de vapor, etcétera, etcétera, toma 3 años, mientras a una central fotovoltaica le toma un año, solo el montaje le toma un año. Entonces, nuevamente es el mismo dilema que el caso de las hidroeléctricas. El inversionista, porque no nos olvidemos que en el Perú la generación es un negocio de libre riesgo, ¿no? Entonces el inversionista toma sus decisiones. Un inversionista que quiere instalar capacidad de generación para vender esa energía, si tiene que pensar en una termosolar que le cueste el triple y que demora también el doble, vamos a decir, o una fotovoltaica, va a ir corriendo a la fotovoltaica. Y al inversionista no le va a preocupar y no le tiene por qué preocupar qué pasa en la noche. Eso le preocupa al COES, pero no al inversionista. Hoy le debería preocupar a los INERMIN y al ministerio. Pero en todo caso, esta tecnología, que técnicamente es muy buena, tiene sus problemas y por eso es que la vemos un poco lejos. Existe también, y muchos lo habrán escuchado, todas las centrales undimotrices que utilizan de una u otra forma el movimiento del agua, ¿no es cierto? Pueden usar mareas, corrientes marinas, olas, etcétera. Hay varias centrales en el mundo que ya hacen eso. En Francia hay varias, hay más de una central, etcétera. Pero esto nuevamente es todavía terriblemente caro, ¿no es cierto? Porque hay que construir toda la obra civil y ¿cómo se llama? Estructuras en el agua o anclarlas. Los cables subterráneos para traer esa energía a la costa son carísimos. Entonces, estas tecnologías de que funcionan, todavía terminan siendo muy caras, habiendo los otros recursos en el Perú que tienen buena calidad, como son el sol y el viento. Entonces, por eso también entendemos que esta tecnología todavía vendrá bastante después, no por ahora. Y por eso es que hemos concluido pues que solo podría ser centrales solares y eólicas. Pero nos quedan todavía algunas, y las nucleares, ahora que están de moda las centrales nucleares. ¿No es cierto que en Europa, Estados Unidos, en Asia, está retomando en China bastante, está retomando el interés en construir centrales nucleares, actividad que estaba casi paralizada debido pues a los riesgos inherentes a la radioactividad? Entonces esto se ha reactivado y podría ser una alternativa, ¿no es cierto? Es bastante más caro en su construcción, toma un tiempo terrible, 10 años, por todas las oposiciones, permisos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces los inversionistas tienen que ser de mucha espalda financiera, y se espera una terrible oposición de los habitantes de las zonas donde se quiera colocar, que probablemente recurrirían al Poder Judicial para paralizar la construcción de este tipo de centrales. Entonces, ahora, por cierto, hay nuevos diseños de centrales nucleares más pequeñas, de módulos de 300 megavatios, que ya son preconstruidos y que llegan casi en un contenedor y se instalan y se conectan, y que tienen medidas de seguridad pasivas, es decir, no necesitan de que haya bombeo de agua para seguirlas enfriando y evitar accidentes como el de Chernóbil o el de Fukushima. Ya hay diseños que lo hacen así, que utilizan sodio en lugar de agua para refrigerar la central, y son muy prometedores, y de hecho ya se están iniciando construcciones en China y en Estados Unidos de centrales de este tipo. Son los famosos SMR, Small Module Reactors, ¿no? Pero en el Perú lo que hay que saber es que la Ley de Concesiones Eléctricas tiene un artículo que dice que para la generación de electricidad con energía nuclear se requiere de ley especial. Y entonces la probabilidad de que nuestro Congreso apruebe generación con energía nuclear, sabiendo todos los riesgos que esto implica por temas de seguridad de los desechos radioactivos o peligro de accidente, lo más probable es que eso ni siquiera lo consideren. Así que siendo una oportunidad interesante, no la vemos
en el Perú en el futuro próximo, ni mediano ni de largo plazo. Entonces, veamos qué es lo que sí tenemos. De ahí pueden ver ustedes toda la cantidad de proyectos que ya han hecho mediciones del recurso eólico o solar, que ya han elaborado proyectos de ingeniería, anteproyectos de ingeniería y los han presentado al COES para su revisión y aprobación de conexión al sistema. Y entonces pueden ver ustedes que tenemos realmente un enorme potencial de todo, ¿no? Si sumamos todo esto, son 25 gigas, ¿no? De proyectos que ya están estudiados, o sea que no son proyectos que podría ser, que recién se va a ver, no, que son proyectos que son totalmente técnicamente factibles, ¿no? Y por supuesto, la mayor parte son eólicos y solares, ¿no? El eólico 9.700, el solar 12.000, y claro, hay hidros que están ahí porque han presentado los estudios, pero que como dijimos, no creemos que se vayan a ejecutar. Y entonces eso es lo que tenemos un potencial enorme y ahí está la oportunidad. ¿No es cierto? Está la oportunidad para desarrollar eso, está la oportunidad para resolver los problemas regulatorios que se requieren resolver para que se sigan produciendo inversiones utilizando estas tecnologías. Claramente, tenemos el sur del Perú con potencial solar muy grande, muy interesante. El sur de Lima con potencial eólico también muy interesante, con vientos mejores que los de Europa. Y el norte también hay un viento, hay muy buen viento en el norte del Perú, ¿no es cierto? De Lambayeque para arriba. Entonces, esa es la oportunidad. El sistema interconectado, el sistema de transmisión, más o menos que va a la par con esto, vamos a explicar eso más adelante. O sea, no habría problema de cuellos de botella, congestiones, temporales sí, locales sí, pero congestiones estructurales, sistémicas, no se ven en el futuro. Y entonces ahí está. Lo que falta es resolver. Y entonces ahí hay muchas versiones, pues, de qué es lo que falta para resolver esto, qué es lo que está faltando. Y eso lo podemos conversar al nivel de las preguntas, pero lo cierto es que potencial tenemos, interesados en desarrollar tenemos, interesados en financiar hay montones que están constantemente buscando cómo financiar proyectos. Todo el mundo quiere financiar proyectos verdes, ¿no? Entonces, nada de eso falta. Conocimiento no falta, no es que falte conocimiento, porque ya hay muchos técnicos peruanos que pueden hacer esto, pero también es sencillo porque vienen técnicos extranjeros y lo hacen, o sea, no falta conocimiento. Entonces, ahí está el reto, ahí está la principal oportunidad, cómo seguir desarrollando estos proyectos a la velocidad que se necesita. Y dicho esto, les mostramos cómo sería, hicimos un ejercicio de cómo sería la penetración de estas energías renovables no convencionales para atender el crecimiento de la demanda solo con ellas, solo con eólicas y solares, ¿no? Y entonces vemos esa garganta moderadora. ¿Ha sido que se me pasó el tiempo o fue un accidente? Estamos todavía con unos 3 minutos más, querido. Ya, entonces ahí vemos que sin necesidad, o mejor dicho, solamente invirtiendo en lo necesario para atender el crecimiento de la demanda, debemos llegar a un 34% de penetración. Porque muchas veces escuchamos que determinadas autoridades o ministerios piden que se fije una penetración formalmente, ¿no? Y no es que nadie tiene que fijarla, va a llegar sola si se hacen las inversiones necesarias para tener la demanda. Y en el escenario de demanda medio, 34% en 2034, el escenario de demanda optimista, fíjense ustedes, sería 39% en 2034, que tendría que ser la penetración de energías renovables no convencionales. Ahora, un elemento muy importante es, como habíamos mencionado, es que estas energías son variables. Y esa variabilidad alguien la tiene que compensar. Y esa compensación se da con los servicios, los llamados servicios complementarios, que son todos los servicios dentro del sistema que no son vender energía y que sirven para dar estabilidad al sistema cuando se presentan las variaciones, que puede ser aumentar o disminuir la producción eólica, solar o hidroeléctrica, o una falla en una térmica, etcétera, etcétera. Los servicios complementarios son los que compensan esto, ¿no? Y entonces en el Perú se necesita desarrollar una regulación específica para que los servicios complementarios sean adecuadamente reconocidos, remunerados y se defina quién debe pagar por estos servicios complementarios.
Los servicios complementarios más conocidos son la inercia, la regulación primaria de frecuencia, la regulación secundaria de frecuencia. Eso se puede hacer de muchas maneras y se puede hacer también con baterías. Eh, el mensaje acá es un problema y es que no existe una normativa adecuada para el desarrollo de estos servicios complementarios. La oportunidad es la inversión en esto. Si la normativa adecuada se emite, se puede crear todo un mercado de servicios complementarios y una nueva oportunidad de negocio para proveedores de servicios complementarios, que lo pueden hacer con baterías o con cualquier otro sistema de almacenamiento. Se puede hacer con la termosolar, se puede hacer con las centrales de bombeo. Hay varios otros que conocerán muchos de ustedes, ¿no es cierto? Que ahora último hay un tema gravitatorio, que unos pesos grandes los dejan caer y eso produce energía, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones para servicios complementarios, pero el tema es que falta un marco regulatorio adecuado para que esto se pueda desarrollar. Y ahora pasamos a la transmisión, que es otro problema y oportunidad. Como no queda mucho tiempo, voy a resumir esto muy sencillo. La transmisión en el Perú está dividida en esos tres grandes etapas. El sistema troncal, las que se denominan ITCs, instalaciones de transmisión de conexión, que no son otra cosa que la interfase entre el sistema troncal y el sistema de transmisión de las distribuidoras y el sistema propio de las distribuidoras. Entonces, estos tienen un régimen de desarrollo, todas son planificadas. Aquí no existe inversión a libre riesgo, todo es planificado. El COES planifica el sistema troncal y las ITCs. A partir de 2018 se los encargó las ITCs. Y entonces el COES propone un plan. Este plan el Ministerio lo aprueba, luego lo lanza por inversión lanza la licitación y se construye lo que se tiene que construir con contratos de concesión a 30 años con inversión privada. No le cuesta al Estado. Entonces, eso funciona muy bien en el papel. Pero el riesgo acá, el problema es que hay demoras en el Ministerio de Economía y Finanzas en aprobar el lanzamiento de las licitaciones. Entonces, si bien el Ministerio aprueba a tiempo el plan, luego hasta que se lance la licitación pasan 2, 3 años y eso va a introducir problemas de congestiones locales en algunos puntos del sistema si es que no se arregla. Entonces, ahí está el problema. Pero hay oportunidad de inversión porque hay mucha inversión que se tiene que hacer en transmisión. Y en el caso de las distribuidoras, igualmente es planificado, la distribuidora lo planifica, los INEMIN lo aprueba, la distribuidora lo tiene que ejecutar, y la distribuidora tiene pues muchos problemas que vencer para poder ejecutar a tiempo y realmente que todo y se llama plan de inversiones de transmisión, tiene graves retrasos en buena parte de las distribuidoras del país. Entonces, ese es un tema muy grande que no nos compete, pero que requiere la atención de las autoridades porque de nada nos sirve tener una capacidad instalada de generación suficiente o más que suficiente, una capacidad de transmisión troncal y de interfase también suficiente, si simplemente la última milla, que es la red de las distribuidoras, no está a tono con la demanda que tiene que atender. Y no es culpa de las distribuidoras, es culpa de una serie de circunstancias que podemos discutir, pero es un tema que se debe resolver. Y ahí está el problema y la oportunidad. Y con eso termino. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, estimado César, por la brillante charla que nos has dado, haciendo un amplio, histórico desarrollo del sector eléctrico peruano, mostrando que su tamaño no es relevante, pero sí su complejidad lo es en gran medida. Tenemos recursos abundantes para poder generar diferentes tipos de tecnología. Lo que nos falta tal vez es un poco más de demanda para agotar las reservas que parecen todavía disponibles hasta 10 años y la demanda sigue creciendo como se está previendo, a 3% menos, y que podrían darse como una sensibilidad efectivamente, a pesar de que los meses anteriores en el que estamos, no hay un desarrollo sostenido y más nos orienta hacia el crecimiento medio. Pero no olvidemos que el consumo per cápita nacional está debajo del promedio latinoamericano. En consecuencia, el techo para que nuestros usuarios eléctricos aumenten sus consumos unitarios es todavía amplio y eso significaría una mejora sustantiva de la calidad de vida de la gente, que a la vez también significará una oportunidad de negocios, como muy bien has puntualizado, con diferentes tecnologías, no solamente en generación, transmisión, sino también distribución,
que permita una mayor cobertura de una demanda creciente y consecuentemente un mayor desarrollo industrial y de confort de vida de las personas. Existe entonces el reto para los inversionistas que nos escuchan. En estos momentos tenemos más de 300 auditores de esta charla fenomenal, que algunos de ellos podrían estar interesados en invertir en el Perú porque nos están escuchando de fuera. Y el panorama presentado de grandes oportunidades está ahí latente. Bueno, esperemos que el orden, digamos, político nacional se perfeccione gradualmente, por lo menos, y de mayor confiabilidad a los inversionistas que animen a arriesgar sus fondos por el Perú, que ya hay muchos y que siguen haciendo. Dicho esto, haré un resumen de algunas preguntas que resultan bastante importantes, como por ejemplo en la parte legislativa, en la parte normativa regulatoria, hablaron sobre la famosa ley de energía distribuida, que que será de la modificación de la ley de concesiones eléctricas y de la ley de eficiencia energética para poder tener contratación separada de potencia y energía. Definitivamente, una pregunta muy interesante es, y ahí paro para que tenga la oportunidad de responder, ¿qué mecanismo se podría imaginar para poder promocionar la generación hidroeléctrica que tenemos en el país, ingentes recursos, pero que los costos elevados por el momento lo hacen prohibitivo, pero que sí significaría un refuerzo importante, no solamente de seguridad energética, sino también de calidad de suministro garantizado a largo plazo? Ahí, César, por el momento, por favor, para que hagas tus reflexiones. A ver, la pregunta es sobre las hidroeléctricas, porque escuché algo de energía distribuida y de la modificación de la ley 28832. ¿Son Así tres es. preguntas? Sí, Ya. en efecto. Bueno, en ese orden. Primero, bueno, no es una ley de generación distribuida, sino un reglamento, que es lo que falta, ¿no es cierto? Sí, claro, El exactamente. reglamento, el ministerio tendría que emitirlo y se supone que se necesita el reglamento para que la actividad de generación distribuida se vuelva más rentable, para que los que invierten en ella puedan inyectar a la red. Y el reglamento da las reglas para que eso pueda ocurrir y se supone que por eso no desarrollan, porque no le podrían sacar provecho. Em, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que la gran barrera para la generación distribuida, para masificar la generación distribuida, porque muchas industrias sí lo pueden hacer, pero para que se masifique, la gran barrera es el precio de la energía en el Perú. Porque la energía en el Perú tiene un precio relativamente bajo, aunque lo digan algunos diarios y un montón de comentaristas y todo el mundo se queje de que es muy alto. En realidad el precio de energía, porque no estamos hablando de transmisión y distribución, el precio de energía es bajo. Entonces, con un precio de energía así bajo, la rentabilidad de un proyecto de generación distribuida es también bastante difícil. El tiempo de recuperación de la inversión toma 7 años, 8 años. Y entonces, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos la capacidad de invertir para tener recuperación, para tener ingresos después de 6, 7 años, ¿no? Entonces, creo que por ahí está la barrera, más que la falta de reglamento. Evidentemente, el reglamento se necesita, ¿no? Y pongo como ejemplo a mi ciudad natal, Arequipa. En Arequipa, todo títere con cabeza tiene terma solar. Y lo ha hecho sin necesidad de ningún reglamento, sin necesidad de ningún apoyo promotor ni nada. ¿Por qué? Simple y llanamente porque sí le sale a cuenta. ¿Y por qué no está lleno de paneles solares los techos de Arequipa? Porque no le sale a cuenta todavía. Entonces, esa es mi visión sobre la generación distribuida, sin dejar de reconocer que se necesita el reglamento para organizar eso. Pero por otro lado, la generación distribuida no parece ser que vaya a resolver el problema macro del sistema, ¿no? Va a ayudar, pero no parece ser suficiente para resolver. Sobre la modificación de la ley 28832, porque crea un mecanismo promotor para las energías solares especialmente, sí, está ahí. Lo que hay que decir es que está en el Congreso y el Congreso tiene otras prioridades. Lamentablemente, entonces no termina de
promulgar esa ley. Esa ley tiene un dictamen en mayoría, un dictamen en minoría, alguno de ellos tendrá que salir. Definitivamente, si sale, va a promover la inversión en centrales solares fotovoltaicas, va a crear un problema al sur a futuro, porque nos vamos a llenar de fotovoltaicas y en la noche vamos a tener que quemar diésel, ¿no? Pero el problema de esa ley ahorita es totalmente político, ¿no? Que no sale porque el Congreso no lo termina de tratar siquiera. Y la última era sobre qué se puede hacer para promover hidroeléctricas. Pues la única posibilidad, tan solo hay dos posibilidades. Que las haga el Estado, que el Estado sea el inversor, ¿no es cierto? Porque el Estado puede soportar, pues, 10 años de espera y recuperación en 20 años, etcétera, etcétera, y puede conseguir dinero de financiamiento de las multilaterales, que es bien difícil ahora, pero podría conseguirlo en términos muy bondadosos, muy fáciles, ¿no es cierto? Con tasas muy bajas, etcétera. Pero el Estado nuestro no lo va a hacer, aparentemente, a tomar esa decisión porque tiene otras necesidades más urgentes. Así que la posibilidad de que lo haga el Estado está un poco lejana. Todo el mundo dice que el Estado lo haga, que el Estado lo haga, pero ok, ¿de dónde saca el Estado recursos para hacerlo? De los impuestos. ¿Y tiene otras necesidades más urgentes? Sí, seguridad, educación, salud, etcétera, etcétera. Entonces la posibilidad esa parece lejos. Y entonces la única otra posibilidad sería con subsidios. Así como se subsidiaron las energías renovables no convencionales, se podría subsidiar a la energía hidroeléctrica porque no siendo competitiva, no puede competir con nadie más, pero subsidiada entra, ¿no? Entonces, o cambiar el decreto legislativo 1002 que da ese medida promotora a las renovables y quitarle el límite de 20 megavatios, y con eso se podrían hacer proyectos hidroeléctricos. Pero hay que tener consciente que eso significaría un subsidio que se cargaría al usuario final, que somos todos nosotros. Bien, bien, muy bien, muchas gracias. En cuanto a otro paquete de preguntas, está relacionado al probable mercado de inflexibilidades o de regulaciones de frecuencia. ¿Qué perspectiva encuentras en estas opciones de negocios? ¿Será posible desarrollarlo? ¿De qué depende fundamentalmente para que se amplíe el mercado del storage o tal vez mejorar un poco la eficiencia o bajar los costos de las BES? Eso quisiéramos escucharte, por favor. Bueno, las perspectivas, lamentablemente, las perspectivas de factibilidad de que esto se lleve a cabo, yo las veo malas porque todas las veces que lo hemos intentado, no hemos encontrado mucha receptividad concreta en las autoridades, ¿no? Sí dicen que sí, todos están de acuerdo, pero no terminan de hacer nada, ¿no? Nosotros venimos proponiendo estudios al Ministerio de Energía y Minas hace más de 5 o 6 años para desarrollar un mercado de servicios complementarios y simplemente están ahí, no han hecho caso, se siguen haciendo más estudios y el libro blanco y tras libro blanco, pero no se concreta en nada. Entonces, de ese lado, la perspectiva desde el punto de vista de factibilidad de la nueva regulación la veo un poco mala, pero por otro lado, sí sabemos, somos conscientes de que conforme aumente la penetración de renovables, va a llegar un punto en que si no se ha hecho lo que se debe hacer, el sistema va a empezar a ser inestable y ahí todo el mundo corriendo va a aprovechar, a acelerar la normativa requerida y sí tendremos un mercado de servicios complementarios competitivo que puede ser una oportunidad de negocio. Por ahora la cosa está mal. De hecho, se logró que en este proyecto de ley 28 de modificación de la ley 28832 se pusiera un párrafo dedicado a la creación de un mercado de servicios complementarios. Y eso tuvo una oposición cerrada de los INERMIN y del Ministerio, ¿no? Entonces, con las justas se introdujo, pero lograron que en la misma ley, en el mismo proyecto de ley, diga que sería recién a partir del 2026. Entonces, si sale esa ley, ahí ya por lo menos hay una puerta abierta para empezar a desarrollar este mercado de servicios complementarios. Y quizá una última pregunta, César. ¿Qué piensas sobre las restricciones que podría estar tratando de imponer la modificación del PR20 sobre el efecto de la seguridad en las RER, que al parecer ha tenido una reacción adversa justamente de los propulsores de tipo de tecnologías? Sí, entendemos que ha tenido una reacción, bueno, por lo menos de mucha preocupación, ¿no es cierto? Están muy preocupados y muchos de ellos ya han dicho
que eso es una barrera, que eso va a hacer menos competitivos los proyectos. Ante eso, es bueno que todos sepan cuál es el entorno, el contexto en que esto se desarrolla. En primer lugar, bueno, ya sabemos que uno de los principales recursos de servicios complementarios es la regulación primaria de frecuencia. Entonces, todos deben saber que el ministerio en su momento introdujo en la norma técnica de provisión de calidad una excepción, de tal manera que todas las energías renovables no convencionales están exoneradas de brindar regulación primaria de frecuencia. Entonces, son las tecnologías que introducen variabilidad que tiene que ser compensada con regulación primaria de frecuencia, pero están exoneradas de darlo, ¿no? Entonces, de por sí, eso ya viene mal. Eh, pero digamos, y eso es así. Entonces, acabamos de ver que la penetración va a llegar al 39 o al 40 y tantos, 34 o 39% de renovables. ¿Cómo creen que se va a poder asegurar o mantener la seguridad, la estabilidad del sistema con una penetración tan alta y que toda esa cantidad de ese 34 o 39% no brinde regulación primaria de frecuencia? Se está poniendo en riesgo la estabilidad del sistema, ¿no es cierto? Eso, y quieren seguir exonerados, o sea, quieren lo mejor de los dos mundos, ¿no? Yo quiero, soy variable y quiero que me acepten como variable, pero además no quiero colaborar a la seguridad del sistema y porque me vuelven poco competitivo. Entonces, eso me parece una barbaridad, pero ya que es así, entonces lo mínimo que podemos hacer es pedirles inercia sintética. Inercia sintética es la primera barrera de defensa ante cualquier variabilidad en el sistema. Y la inercia sintética que se le está pidiendo es el 6% de la potencia efectiva y que tiene que actuar en los 150 milisegundos y tiene que durar unos minutos nomás. Entonces, esa inercia efectiva nos parece que no es mucho pedir. No nos han logrado dar una sola cifra de cuánto en porcentaje de inversión incrementa a sus proyectos, pero por encima de todo, eso se le pide a todas las renovables. Entonces, no van a tener diferenciación entre ellas. Todas van a competir con el mismo requisito de poner la inercia sintética. Entonces, nosotros no vemos una razón para negarse, porque eso de que les quita competitividad ¿contra quién? Contra las convencionales, que sí proveen inercia, que sí tienen embalses de regulación, que sí tienen contratos de gas afirme que les cuesta pagar take or pay, que sí tienen almacenamiento de combustible líquido por 15 días, ¿no? Contra esas van a decir, no somos competitivas, pero el problema es que, como hemos visto, más que el problema, lo que no ven es que en el futuro solo van a tener que competir entre sí, porque no va a haber más capacidad convencional que se va a instalar, ni térmica ni hidroeléctrica. Entonces, el problema va a ser competir entre sí, pero si todos tienen el mismo requisito, el piso va a estar parejo. Y por último, si se llega a dar el mercado de servicios complementarios y la norma lo está planteando, lo permite así y lo vamos a introducir en los procedimientos del COES, van a poder comprar el servicio de inercia sintética. Entonces no tienen que ponerlo en su CAPEX, sino que lo podrían poner en todos sus flujos de OPEX a lo largo de los años de vida. Con lo cual, y creemos nosotros que no es un requisito ni exagerado ni sin sustento técnico. Excelente. De esa manera seguirían siendo competitivos, pero podrían ser equitativos también en aportar a la garantía del PV cuadrado del sistema. Otra opción, la que ya señalaste, que vayan acompañadas las grandes centrales de RER con alguna central convencional para que combinando costos tal vez se pueda tener un mejor parque en el futuro. Y no como estamos ahora, que a un pestañeo el marginal se dispara mucho. Entonces, no da garantía a las inversiones industriales, por ejemplo, o tal vez los consumos que no están previstos más que con arreglo a contratos variables. Bueno, creo que hemos barrido gran parte de las preguntas, algunas pueden quedarse en el tintero, se te van a compartir para que si tienes a bien hagas algunos alcances posteriores y podamos a los autores de esas preguntas absolver sus inquietudes, que son bastante válidas. Entonces, César, nuevamente muchas gracias por esta charla
trascendental que nos has dado, una charla magistral, y quedaría solamente recordar a nuestros auditores, 306 actualmente, que este programa de la Expo Internacional del Sector Eléctrico realizarse en Perú, PECIER-FICE, una alianza para poder ampliar los conceptos del desarrollo eléctrico a nivel internacional, se desarrollará en el Jockey Club del 16 al 18 del mes de octubre. Y están invitados todos a participar libremente de este evento en la parte de muestra de feria. Y si quisieran inscribirse para los aspectos económicos, académicos, que van a ser de primera línea, como el que acabamos de gozar, también están invitados a hacerlo. Los adherentes al PECIER, los miembros del PECIER tienen un descuento, y los no todavía inscritos, bueno, tendrán un costo un poco mayor. Pero la garantía del evento está asegurada. Muchas gracias. Quisiera, por favor, Sí, y por adelante. ahí quisiera también, acaba de saltar por ahí una pregunta que me parece relevante contestar. Por Hay favor. alguien que dice que considerando la participación no entiendo la razón por la cual el ingeniero Butrón afirma que no hay riesgo de racionamiento si siempre hay riesgo de sequía. Bueno, primero que he dicho que en los siguientes 10 años, ¿no? De ahí en adelante no se sabe. Entonces, de acuerdo a las proyecciones, en los siguientes 10 años no hay riesgo de racionamiento porque así hubiera sequía, está el respaldo de la generación térmica diésel. Entonces, racionamiento no habrá porque hay generación diésel. Subida de costos sí será, y le hemos dicho con cifras inclusive, pero racionamiento no. Y eso se puede demostrar en los siguientes 10 años, ¿no? Y eso nada Gracias, más. César. Claramente explicado en tu presentación. Bueno, ahora quisiéramos, si pudieran los amigos asistentes abrir sus cámaras para, de acuerdo al programa, poder tomar una fotografía grupal. Tan Muy bien, tímidos. muchas gracias, César. Nuevamente estamos viéndonos próximamente. Gracias a todos por Muchas asistir. gracias. Están invitados al próximo evento. Ok, gracias. Hasta luego Gracias. a Hasta todos. luego.